Continuemos con lo que son variables y constantes. ¿Qué sería una variable para ti? Anota en tu cuaderno, ponle pausa y comparamos respuestas. Una variable es algo que varía, es decir, es capaz de guardar cualquier cosa en su interior y poder modificar o sustituir o eliminar dicho elemento, antes guardado en cualquier momento. Piénsalo como si fuera una caja. Dentro de esta caja no sabes qué hay. Hay un valor, puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser un color, puede ser un número o puede ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Esa es una variable. Por lo consiguiente, tenemos lo que son constantes. ¿Qué sería una constante? Anota nuevamente en tu cuaderno y comparamos respuestas. Una constante básicamente sería lo contrario a lo que es una variable, es decir, es algo que nunca va a cambiar, es algo que se mantiene con un valor fijo, un valor predeterminado, como por ejemplo el valor de pi. El valor de pi siempre va a permanecer. Pasamos con lo que son los tipos de datos. Existen diferentes tipos de datos, pero la definición básicamente sería: un tipo de datos simplemente es una forma de diferenciar los datos o los tipos de datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, un número, una letra, una palabra, etc. Básicamente nada más es la manera de nosotros poder identificarlos. En programación existen muchos tipos de datos, pero los más conocidos van a ser los de tipo numérico. Los de tipo numérico vendrían siendo lo que es integer. Integer vendría siendo lo que es los tipos de datos que son de tipo numérico, es decir, de tipo entero. Ya sea puede ser un 1, puede ser un 3, puede ser un 5, puede ser un 10. ¿De acuerdo? Esos son los de tipo integer. Pero, ¿qué pasa con si yo tengo 1.5? ¿Ok? En 1.5 ya no sería un integer, sino sería el siguiente, que es de tipo float. Los de tipo float me van a almacenar lo que son también decimales, ¿de acuerdo? Además de tener números enteros, también vamos a tener lo que son números decimales. Y pasamos con el de tipo double. El tipo double básicamente es igual que el tipo float. Sin embargo, en este caso, el tipo float tiene un número limitado de decimales, mientras que con el double podemos especificar todavía más decimales, es decir, es más preciso en cuanto a decimales. Tenemos los de tipo carácter. Los de tipo carácter, comenzando con el de tipo char. El de tipo char puede almacenar solamente un carácter. ¿A qué me refiero con eso? A que solo puede almacenar un solo dato. Es decir, puede almacenar una letra A, puede almacenar una letra B, puede almacenar un número, puede almacenar un símbolo, como el símbolo de gato. ¿De acuerdo? Todo esto de acá es básicamente un carácter. ¿De acuerdo? Un espacio en blanco también sería un carácter. ¿De acuerdo? Pasamos con lo que es el string. El string viene de lo que son cadenas, en este caso cadenas de caracteres. Y si con char nosotros podemos almacenar un tipo de dato de un tipo carácter, que es decir, nada más uno, con string podemos almacenar varios. ¿A qué me refiero con esto? A que ya no podemos almacenar solamente la letra A, sino que podemos almacenar la palabra árbol. ¿Sí me explico? Es decir, que ya podemos tener una cadena de caracteres dentro de este tipo de dato. Los de tipo booleano. Pasamos con los booleanos. El tipo bool vendría siendo un tipo de dato que solamente admite dos valores: o es verdadero o es falso. Es como si dijéramos o está prendido o está apagado, no hay más. Tenemos los de tipo sin valor, es decir, los tipos nulo o indefinido, es decir, que no tienen valor alguno o no tienen algún valor especificado. En PHP también tenemos lo que es la conversión automática de tipos, ¿de acuerdo? Es decir, a PHP no necesitas especificarle directamente qué tipo de variable es, sino que simplemente automáticamente va a asumir qué tipo de variable estás utilizando. Por ejemplo, si sumas un número de tipo string en PHP, PHP evaluará los dos como si fueran números, ¿de acuerdo? No necesariamente tienes que especificar que sea un string. Un ejemplo vendría siendo este de acá. Tenemos en PHP primeramente tenemos lo que es nuestra variable, una variable llamada cadena. Esta cadena tiene como valor, tenemos 4 litros. Este es de tipo string. Tenemos otra variable que se llama número. En nuestra variable, nuestro valor es 10. En este caso también es de tipo número. Y abajito tenemos lo que es un eco. Eco es para mandar a llamar a la pantalla. ¿De acuerdo? En este caso tenemos lo que es eco. Ponemos cadena
más número. Y ponle pausa tantito para ver cuál sería nuestro resultado. ¿Listo? Bueno, ahora, en PHP, como bien te dije, podemos cambiar los tipos de datos sin necesidad de especificarlo. En cadena tenemos de tipo string y en número tenemos de tipo integer. Y el resultado vendría siendo este de acá, ¿ok? En PHP me dice, ok, el resultado es 14. 4 litros más 10, obviamente son 14. Pero, si te das cuenta, en la parte central nos dice PHP warning, es decir, atención. Cuidado, estás utilizando un tipo de valor que no es numérico, ¿de acuerdo? Entonces nada más ten cuidado con lo que estás diciendo. Te voy a sumar los valores, pero que quiera aclarar que no son valores de tipo numérico lo que estás sumando, sino son de tipo string. ¿Sí me explico? Pasamos a lo que es el tipo casting. El casting básicamente es cuando nosotros forzamos o convertimos directamente un tipo de valor a otro. Por ejemplo, tenemos nuestra variable numerito. En nuestro ejemplo tenemos nuestra variable numerito. Numerito equivale a 5, pero entre comillas. Las comillas dobles van a representar siempre lo que es un tipo de variable que van a ser strings. ¿De acuerdo? Después pasamos a lo que es numerito. Y tenemos que vamos a asignarle de tipo entero con la palabra int para forzar a nuestro numerito a ser un entero. ¿Ok? La palabra varDom lo que va a hacer es imprimirnos directamente el tipo de valor que nos está dando nuestro resultado. En este caso, numerito va a ser de tipo string al principio con el número 5, pero después que tenemos en la parte de abajo numerito igual a int, nosotros lo estamos forzando a que se convierta en un tipo de dato entero. Y nuevamente mandamos a llamar nuestro varDom para que nos dé el resultado. Y el resultado sería este. Primero ves que nos dice string 1, es decir, nuestra cadena de caracteres. ¿Y cuál es ese valor? Pues 5. ¿De acuerdo? Abajito tenemos int de integer. ¿De acuerdo? Y nuestro valor dice 5. ¿Por qué? Porque ya lo convertimos a un tipo de valor entero. Y pues bueno, como les dije también, PHP es es un lenguaje de tipado débil, pero no significa que por usar este tipo de datos no quiere decir que se defina de manera explícita, ¿de acuerdo? Pero aunque lo puedas hacer con PHP, no quiere decir que lo debas de hacer. Y por último tenemos un reto. Este reto básicamente consiste en identificar los tipos de datos que estamos utilizando en esta pantalla. ¿De acuerdo? Vamos desde el nivel fácil, nivel medio y avanzado. ¿Para qué? Para saber qué tipo de dato nos va a regresar. ¿De acuerdo? Y esa es la actividad del día de hoy. Vamos a utilizar nuestro editor de código para poder ver o visualizar qué tipo de dato nos va a arrojar esto de acá.